Vamos a orar. Altísimo Padre, Dios eterno y santo, te damos gracias, Rey, por este precioso momento, porque permites que tu pueblo se reúna, Señor, a adorarte, a exaltarte y a conocerte. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas. Gracias por los hombres, Señor. Gracias por las mujeres. Gracias por los jóvenes y gracias por los niños. Gracias por los ancianos. Gracias por este pueblo maravilloso y precioso que es tuyo, Jesús. Gracias por los hermanos que están felices. Gracias por los que están en abundancia. Gracias por los hermanos que están tristes. Gracias por los hermanos que están en escasez. Gracias por los hermanos, porque son nuestros hermanos, porque son tus hijos, Señor. Tu pueblo hoy te clama, Señor, y me uno a sus oraciones, porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados y amadas, hoy el Señor me ha permitido tocar un tema, y es un tema precioso, es un tema donde Él nos va a permitir conocer realmente cuál es el centro del Evangelio. El Evangelio es lo más precioso que un ser humano puede escuchar. De manera de introducción, les comento. Hace poco hablaba yo con un hermano y algunos de alguna congregación. Entonces estamos reunidos y la pregunta que les hacía yo para sondear cuál era el conocimiento del Evangelio, les decía yo a estos hermanos que si ellos eran salvos, si ellos se consideraban salvos. Déjenme decirles que estos hermanos pertenecen a una congregación reformada donde el pastor les ha enseñado el Evangelio por varios años. Y uno de los hermanos, ya con cierto tiempo en la iglesia, me dice que él sí se considera salvo porque él está tratando de ser buena persona. Me dice, es que yo estoy tratando de ser buena persona. Ya soy mejor papá, ya soy mejor esposo, ya soy mejor hijo, ya me comporto bien en el trabajo, porque yo era muy agresivo anteriormente. Y yo decía, ¿tú te consideras salvo porque estás tratando de ser mejor persona? Y él me decía que sí. Y sondeé a otra persona y me decía algo similar, de una congregación donde se les ha predicado el Evangelio. Increíble. Increíble que una persona, después de escuchar el Evangelio, la vida, la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo, crea que es salvo o es salva porque trata de ser mejor persona. Es más, en la conversación, estos hermanos no mencionaban a Jesús. No mencionaban a Jesús. No mencionaban siquiera la resurrección de Jesús. Y yo les decía, oh, hermanos, a ustedes no se les ha enseñado el Evangelio, la obra redentora de Cristo, la justificación por la obra de Cristo. Pero estos hermanos seguían insistiendo en querer y tratar de ser mejores personas. Hoy el Señor nos va a mostrar realmente por qué somos salvos. Hoy el Señor nos va a mostrar algo que he denominado, como lo podemos ver en el boletín, las marcas de la salvación. Las marcas de la salvación. Nosotros no somos salvos porque queramos ser mejores personas. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Las marcas de la salvación. Insistir en las marcas de la salvación. Ahora, la marca, ¿qué es una marca? Dice el diccionario del Real Academia de la Lengua, dice, una marca es señal que permite identificar o distinguir algo para dar alguna información sobre ello. Una marca es una señal que permite identificar algo. Un ejemplo, podría decir, mi libro es inconfundible.
porque le hice una marca con tinta en la solapa. Uno marca sus libros para saber que eso me pertenece. Amados hermanos, hoy vamos a ver algo precioso. Las marcas en las manos y los pies de Cristo son inconfundibles. Las marcas que dice la palabra que Jesús les muestra a los discípulos son inconfundibles. No ha existido en la historia de la humanidad ningún hombre, ninguna mujer que pueda mostrar las marcas de la salvación, excepto Cristo. Solo Cristo, aquí en la tierra, mostró sus marcas a sus discípulos, y allá en el trono está mostrando las marcas en sus manos y en sus pies por ustedes y por mí. Vamos a ver algo precioso, amados. La salvación de los escogidos de Dios están marcadas en las manos y los pies de Cristo. Es precioso. Es precioso saber que mi Cristo en sus manos y en sus pies llevan las marcas de mi salvación. No sé si ustedes lo creen, pero son esas marcas las que nos permiten hoy llegar a este lugar y hacer parte de un cuerpo llamado iglesia. Amados y amadas, el cuerpo de Cristo tuvo muchas marcas. Lo azotaron, lo machacaron por ustedes y por mí. Lo golpearon. Marcas en sus espaldas. Marcas en su rostro cuando le colocaron las espinas. Marcas en sus manos y sus pies. Él llevó las marcas del azote, amados hermanos. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 26. Él llevó esas marcas. Entonces, dice la palabra que el faraón le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Cuando fue azotado, ahí hubo marcas también. Jesús llevó las marcas de las espinas y la caña con que la golpearon. Jesús, amados hermanos, llevó la marca de los clavos que atravesaron sus manos, y llevó la marca de la lanza que le atravesó su costado. Es esa marca que vamos a ver hoy, amados. Esas marcas que nosotros desconocemos muchas veces porque no leemos las escrituras. Son esas marcas que desconocemos porque los predicadores no predican las marcas de Cristo. Predican prosperidad, felicidad, alegría, pero no predican a Cristo. Y es nuestro Cristo. Son todas las marcas las que testifican el amor de Cristo por ustedes y por mí. Son esas marcas que están en Cristo las que testifican del amor de Dios por su pueblo. Cuando leemos en Génesis 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese amor inconmensurable, ese amor eterno que hoy vamos a observar en las escrituras. Este acontecer histórico que vamos a leer ahorita, amados hermanos, es nutriente para el cuerpo de Cristo. Ese es el que nutre nuestra alma. Vamos por favor a nuestras Biblias, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, yo lo leyeron nuestros hermanos. Y vamos en el versículo 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Vamos a leer las escrituras para sumergirnos en ellas, navegar por ellas y ver lo precioso y lo bello que es el Evangelio de Cristo. Dice la escritura lo siguiente: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados?
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de qué comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré las promesas de mi Padre, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vamos a empezar, amados hermanos, analizando el versículo 36, que es precioso. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿Quiénes ellos? Los apóstoles, los discípulos. Estaban reunidos. ¿Y estaban reunidos hablando de qué? Porque dice que estaban hablando de estas cosas. Entonces, el capítulo anterior y este mismo versículo, el capítulo nos está hablando, Lucas nos está narrando sobre el acontecimiento que es conocido por todos nosotros, sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Él les está hablando sobre la crucifixión. Luego les habla cómo Jesús fue sepultado, donde Jesús fue sepultado, en una tumba donde no se había introducido ningún otro cadáver. ¿Sí? Y empieza a hablar en el capítulo 24 sobre la resurrección, cómo fue la resurrección de Cristo. Y entonces nos dice la palabra lo siguiente, capítulo 24, versículo 1, para que entremos en el contexto del versículo 36. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras con ellas. Eso dice el versículo 24. Ahora, el versículo 24, Lucas, que es detallista al narrar los hechos, ¿por qué dice que el primer día de la semana? Él está aclarando de que esto sucedió empezando la semana. ¿Por qué? Todos sabemos, amados hermanos, que el calendario hebreo, ellos lo identificaban los días de la semana enumerados. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día de la semana. No como los otros pueblos. Los otros pueblos, algunos ya tenían definido su calendario con los planetas que alcanzaban a tener conocimiento en ese momento. Habían identificado como Egipto especialmente, como el lunes por la luna, el martes por el planeta Marte, el miércoles por el planeta Saturno, el jueves por Venus, viernes por Venus, sábado y domingo por Sol. Ahí me equivoqué en uno. Pero esa era la forma que ellos lo tenían. Los hebreos lo tenían enumerados. Otros pueblos los distinguían con sus dioses. Pero el pueblo de Dios lo tenían con el primero, segundo y tercero. Por eso es que Lucas es detallista en decir el primer día de la semana. Ese primer día de la semana es algo especial y fundamental. ¿Por qué? Porque empezaba a distinguir de unos días
que era como el día de la preparación. El día de la preparación era el viernes, donde la gente preparaba todo para el día sábado, el séptimo día, no hacer nada. Por eso el viernes se le llamaba el día de la preparación y el sábado se le llama el día de reposo, el séptimo día, el día de reposo, y el primer día de la semana se le denominaba primer día de la semana. Por eso Lucas es tan detallista en manifestar el primer día de la semana. Ahora nos dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Más adelante nos va a decir quiénes fueron al sepulcro. Versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo que está hablando los ángeles aquí es de la eternidad de Cristo. Miren, amados y amadas, para algunos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no se han concientizado que Cristo resucitó, que Cristo no está muerto, que Cristo es eterno. Cristo es eterno. Por tal motivo, lo que Él te regaló, la salvación, es eterna. Cristo no está muerto. Él es eterno. Y Él aún vive. Muchos de los hermanos o las personas que van a una congregación viven como si Cristo estuviera muerto. Y Cristo está vivo. Él te escucha. Él está al lado tuyo. Como hombre, como mujer, como niño, como joven. Él te escucha. Él no está muerto. Y sigue diciendo, está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí? Los ángeles, lo mismo que Jesús le va a narrar allá a sus discípulos, que le era necesario, a Cristo le era necesario nacer como hombre, siendo Dios, estar en el vientre de una mujer, le era necesario nacer y ir creciendo, y le era necesario pasar por todo ese martirio que pasó. Le era necesario, amados hermanos, por usted y por mí. Por usted y por mí. A Él le era necesario recibir esos azotes. Necesario que lo dejaran solo y que lo traicionaran. A Él le era necesario, ¿sí?, que allí se burlaran de Él y le traspasaran su costado. A Él le era necesario por amor a usted. Le era necesario por mí. Le era necesario. Nosotros no hubiéramos podido soportar, amados hermanos, esto. Solamente nuestro buen Cristo, nuestro buen Señor, amados, es el Señor mostrándonos lo que le era necesario a Él por amor, simplemente por amor a ustedes y a mí. Mi hermano, mi hermana, era necesario que Cristo padeciese tantos latigazos. Le era necesario que Cristo fuera traicionado. Le era necesario que Cristo fuera humillado. Le era necesario que Cristo fuera azotado. Le era necesario que su costado fuera atravesado. Que sus manos y sus pies fueran traspasadas por unos clavos.
puesto en un madero. Le era necesario, amados, por usted y por mí. Él no necesitaba, él seguía siendo Dios, pero en su amor inmensurable, en su amor por sus escogidos, en su amor por indefensos, en su amor por miserables, en su amor por insignificantes. Ustedes y yo éramos insignificantes. ¿Qué dice el Señor en Deuteronomio? Allá 7. No por ser ustedes algo valioso los escogió Dios, sino por ser ¿qué? Insignificantes. ¿Qué es lo que dice Daniel cuando dice que ve Dios al hombre sin Cristo? Lo ve como nada. Era necesario a nosotros que Cristo padeciese, para que ya Dios no nos vea como nada. Él ya nos ve como sus hijos. Él ya nos ve como su parte de su pueblo. Él ya se considera con tu dolor, con tu sufrimiento como madre. Él ya sufre con estos niños. Él ya sufre con estas jovencitas. Es el amor de Cristo. Sus marcas en sus manos demuestran ese amor por sus hijos, ese amor por sus llamados, ese amor por sus justificados, ese amor por sus redimidos. En la obra de Cristo, amados, era necesario que Cristo padeciera, pero también era necesario que Cristo resucitase. Si Él no hubiera resucitado, hasta ahí hubiera llegado. Pero le era necesario, amados, resucitar al tercer día. Por eso Lucas es tan detallista. Antes, amados de Jesús, si vemos las escrituras, habían resucitado a otros. Jesús resucitó a otras personas. Los apóstoles resucitaron a otras personas. Pero estas personas murieron. Cristo resucitó. Cristo es el único que ha resucitado. Jesús no volvió a morir. Jesús vive por los siglos de los siglos. Mi Señor vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué vivimos como si tuviéramos un Señor muerto? ¿Por qué vivimos como si tuviéramos un Señor por allá en otro planeta? ¿Por qué no vivimos sabiendo que el Señor vive y está aquí? Y te escucha. Él te escucha. Y continúa, amados hermanos, hasta el versículo 12 del capítulo 24. Y dice el versículo 12: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A los discípulos, ellas le están diciendo, ¿qué le están diciendo? Vimos al Señor. El Señor nos habló. Y sus discípulos, los que habían visto a Jesús resucitar muertos, a Jesús hacer muchos milagros, no creían. No creían. Ellas le estaban contando y ellos no creían. Hasta aquí, amados hermanos, va el primer acontecimiento de esta historia, donde Jesús se le presenta a las mujeres. Y estas mujeres, ¿quiénes son? Lo dice el versículo 10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Entonces se aclara que era a María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y otras mujeres. ¿Otras qué? Mujeres, amadas, preciosas. Miren, princesas de Dios. Princesas de Dios. Ustedes, mujeres, no se sientan rezagadas. No crean que porque el Señor en su palabra dice que la mujer no tenga autoridad sobre el hombre, no quiere decir que ustedes son menos que el hombre, sino que el Señor las está cuidando de esa gran responsabilidad. Y una de esas gran responsabilidades es pararse aquí. El Señor no es que las menosprecie. El Señor se le presentó ¿a quién? A las mujeres preciosas, hijas. Y ellas fueron y contaron a los discípulos, a los apóstoles.
Y entonces continúa diciendo el versículo 3, otro acontecer. Ese acontecer es que iban dos hombres por el camino de Emaús, iban hablando del acontecer de Jesús. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Se les presentó Jesús. Se les presentó Jesús. Miren, este acontecer muestra cómo en la vida del cristiano, que muchas veces vamos en nuestra vida y pensamos que Jesús no está. Ellos pensaban que Jesús no estaba y Jesús se les acercó. Y Jesús les dice lo siguiente: ¿Qué cosas, y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Miren, amados, Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Sépanlo que Jesús está con nosotros. El Salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. El Señor nos cuida. El Señor nos cuida de nuestros mismos deseos. Él nos cuida de nuestro mayor enemigo, que somos nosotros mismos. Él nos cuida. Jesús les dice nuevamente que le era necesario, ¿sí?, que Él padeciese todas esas cosas y que entrara Él en su gloria para glorificarse y mostrar. Y luego dicen ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué iba Jesús mostrándoles a ellos en el camino? Las escrituras. No cuentos, ni narraciones, ni historias, ni chistes. ¿Les va mostrando qué? Las escrituras. ¿Dónde vemos a Cristo? ¿Dónde vemos a Dios? ¿Dónde vemos al Padre? En las escrituras. En las escrituras. Y continúa el versículo, el capítulo 24 hasta el versículo 35, porque estamos haciendo un recuento. Y en el versículo 35 nos dice: entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí es donde nos muestra lo que Lucas quiere presentar en el versículo 36. Ahorita sí, vamos al estudio. Versículo 36. Ese es la introducción, el contexto. El contexto, miren, amados y amadas, quizás algunos de aquí, un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, nos vamos a ir para otras congregaciones, a otro lugar. Por aquí han pasado desde hace 10 años ríos de personas y han pasado y hoy nos hemos quedado. Si alguno de ustedes algún día parte para algún lugar donde ustedes lleguen, miren, amados hermanos, el contexto de lo que les está narrando en las escrituras, porque les sacan el texto del contexto y les predican cosas, mejor dicho, rarísimas. Una vez me invitaron a una congregación, me senté y decía el pastor lo siguiente: sacaron un videobeat y sacaron un video del pastor general. Era un cumpleaños, me acuerdo. Y lo pasaban como 50 fotos de todos los perfiles. Parecía un artista. Y dice este pastor de esta congregación: ese es el profeta que hablan las escrituras. Ese es el Mesías que hablaban las escrituras. Y la gente decía amén. Mi corazón se partió. Mi alma temblaba al saber que la gente decía amén a algo tan totalmente torcido. ¿Cómo van a comparar a un hombre con Cristo? Si hoy estuviera yo ahí y yo hubiera leído esto, le decía: listo, muéstreme las marcas en las manos de ese hombre. Muéstreme las marcas en los pies. Cuando veamos las marcas, estamos viendo a Cristo y no a un hombre que se dice llamar Cristo. Y entonces, amados,
si a uno lo sacan del texto, del contexto de las Escrituras, te van a meter un poco de basura en tu cabeza. Esa es la Escritura las que nos narra que ellos le estaban contando a los discípulos y que los discípulos, dice la Escritura lo siguiente. Tercer acontecimiento, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que había sucedido. Le estaban contando. Y dice, se puso en medio de ellos, ¿quién? Jesús. Jesús les dijo algo precioso. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Cuando Jesús dice paz a vosotros, está afirmando que ya no somos enemigos de Dios, que ya el Padre no nos ve como sus enemigos, que ya el Padre no nos ve como nada, que ya podemos llegar al Altísimo y llamarle Padre, que el Padre ya te ve como su hijo, como su hija. Por eso Juan 1:12 dice, porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios es únicamente a través de la obra redentora de Cristo. Tú no puedes ser hijo o hija porque tratas de ser mejor persona. Es Cristo. Y dice que ya la ira de Dios no va a estar contra nosotros. Cristo nos da esa paz. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2 versículo 14 y vamos a ver qué es lo que hizo Cristo en esa cruz. Colosenses 2:14. Miren, cuando comprendemos lo que le está diciendo Pablo a los hermanos que están en Colosa, es precioso. Dice Pablo, anulando el acta. ¿Qué es anular, hermanos? Hay una acta, hay algo que aquí está escrito. El alma que pecare, esa morirá. Y Rodrigo peca constantemente. Y esa acta dice que va a morir eternamente. Y Cristo rompió, rasgó, anuló y botó esa acta. Eso es lo que está diciendo aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Miren lo que dice seguidamente. Quitándola de en medio. ¿De en medio de quién? De Dios el Padre y de nosotros. Y clavándola en la cruz. Pero aparte de eso, amados hermanos, miren lo que hizo el Señor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo despojó. ¿Por qué despojó? Porque nosotros estábamos bajo la esclavitud del pecado, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, pero Él nos desgarró, nos sacó, nos arrancó de su poder y ya estamos en sus preciosas, bellas y eternas manos. Estar en las manos de Cristo es lo mejor. Miren, amados, comprendamos, por favor, pidámosle al Señor que nos permita comprender qué es estar en las manos de Cristo. Estar en las manos de Cristo, amados y amadas, es lo más precioso que le puede suceder a un ser humano. Y no muchos tienen este privilegio. No muchos. Pocos, dice Jesús cuando habla sobre la puerta estrecha. Entonces, amados y amadas, lo que está diciendo pasa a vosotros, lo que nos está diciendo es que ya se nos atribuyó la justicia de Cristo.
Ya se nos adjudicó la justicia, ya se nos concedió, ya se nos aplicó, ya se nos otorgó la justicia de Cristo. Para los niños y las niñas, ¿saben qué es cuando se habla, se le aplicó? Le voy a dar un ejemplo. Mariana se portó mal y su mamá le va a pegar. Aunque hoy en día no le pegan como le pegaban antes a uno, ¿no? Con tarugos y con palos y con rejos. Ya los papás le dicen, ay papito, mi príncipe, no lo vuelvas a hacer. Pero como dice la escritura, castigarla, le va a pegar una pela. ¿Una qué? Con la vara. Pero una senda paliza que le daban antes a uno. Pero tu mamá dice, ya no, Mariana, no te voy a pegar a ti, sino que voy a colocar otro en lugar tuyo. ¿Sí? O a la monita. O a cualquiera, o al joven. Eso es atribuir. ¿Sí? Eso es imputar. Es decir, lo que nosotros merecíamos, la ira de Dios, Dios no. Usted no lo va a recibir. No lo va a recibir el niño, la niña, el señor, la señora. ¿Lo va a recibir quién? Mi hijo amado, Cristo en la cruz. Y él recibió ahí todo. Entonces, eso es lo que significa imputar o atribuir para los niños. Para que sepan de que Cristo recibió lo que nosotros merecíamos. Cristo nos justifica ante el Padre y el Padre borra todas nuestras iniquidades y nos inscribe en un libro de la vida. Jesús asumió el castigo por nosotros. Ese castigo que usted, amada, usted, amado, y yo tenemos que haber sufrido. Cristo lo recibió. Allí nos dio paz para con el Padre. ¿Ya tenemos qué? Paz para con el Padre. Esa es la paz que Jesús siempre invoca cuando llega. Si vemos más adelante, se le presenta otra vez, lo vamos a ver ahora, se le presenta ya cuando está Tomás, que Tomás no estaba allí. Y lo primero que Jesús les dice es que paz a vosotros. Esa es la paz. Eso le da a uno tranquilidad, le da a uno refresco, ¿sí? De saber de que ya puedo llegar al Altísimo e implorarle. Versículo 40. Y diciendo esto, ¿les qué? ¿Les qué? No están leyendo la escritura. Les mostró las manos y los pies. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Hoy vamos a ver y hemos visto sobre las marcas de Jesús. Lo habían clavado en una cruz. Todavía había marcas en sus manos, en sus pies. Luego de resucitar, él hubiera podido haber resucitado sin las marcas. Y punto. Pero él lo dejó allí para que nosotros hoy en día supiésemos, conociésemos de que esas son las marcas de la salvación. Eso, miren las marcas. ¿Les mostró qué? Las manos y los pies. Las manos y los pies. Mostró, amados hermanos, luego de haber resucitado, mostró esas marcas y ellos después de esto supieron quién era Jesús. Lo que indica que Jesús fue clavado en la cruz para pagar la pena completa por nuestros pecados. Hay estudios y han querido tergiversar las escrituras diciendo que no era posible que fuera un clavo, que tenía que haber sido amarrado. No, Jesús no fue amarrado. Jesús fue clavado por usted y por mí. Él no fue amarrado, él fue clavado, él fue traspasado. Porque quedaran esas marcas. Es precioso. Esas marcas de la salvación. Esas marcas de que yo puedo estar contento y gozoso de saber que tengo seguridad de mi salvación. Lo que indica, amados hermanos, que cuando él fue clavado y traspasado en sus manos, pagó por tus pecados, pagó por tu rebelión, pagó por tu desobediencia, pagó por tu miseria. La única manera
que puedes ser salvo, la única manera que puedes ser salva, amada, es a través de la obra redentora de Cristo. No hay otra forma. No hay más. No hay más. Una cosa, amados y amadas, es que seamos salvos y luego el Señor a través de su Santo Espíritu nos lleve a hacer buenas obras, ya porque hemos sido salvos. La otra es que porque quieras ser una buena persona, vas a obtener la salvación. Miren, amados y amadas, si uno no conoce la obra redentora de Cristo, la obra de su nacimiento, la obra de su muerte, la obra de su crucifixión, la obra de su resurrección, vamos a tratar de salvarnos a nosotros mismos, siendo unas mejores personas. Miren, amados, si no conocemos la obra de Cristo, si no conocemos sus marcas en sus manos, no vamos a admitir que somos unos pecadores perdidos. Y el hermano lo habló en la escuela dominical esta mañana. Creemos que porque hay pecados pequeñitos, y así como vemos el pecado pequeñito, entonces creemos que Dios es pequeñito y el amor de Dios es pequeñito. Y si el pecado es grande, es un amor grande y un Dios grande. Pero es que el pecado tuyo, amado hermano, y el pecado mío es grande. Por eso tenemos un Salvador grande. Amados, si no conocemos la obra redentora de Cristo, no queremos admitir que Jesús es el único que nos puede salvar del infierno. No, si no conocemos las marcas de Cristo, no queremos admitir que somos pecadores. No queremos admitir que somos pecadores. Uno le pregunta a una persona que si peca, dice que no. Hablando con un judío ortodoxo, me decía que nosotros no pecamos, sino que nos equivocamos. Ellos dicen, los judíos ortodoxos, que nosotros nos equivocamos. No reconocen que pecamos contra Dios y que ofendemos es a Dios y que nos rebeldizamos es contra Dios. Por eso es que los judíos ortodoxos no tienen el pecado como pecado, sino como una equivocación, porque ellos todavía no aceptan, no quieren aceptar que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Entonces, amados y amadas, surgen algunas preguntas. ¿Por qué les mostró aquellas marcas a los discípulos? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que Jesús le mostrara? Vamos a verlo claramente y observamos algunos motivos por los cuales Jesús les mostró las manos cuando lo narra en el versículo 40. Primero, Jesús mostró sus marcas para que supieran que Él era Él mismo. Que Él era Él mismo. Para que supieran que Él era la misma persona que crucificaron en ese madero. Que Jesús había recibido lo que usted y yo teníamos que haber recibido. Jesús sabía que había incredulidad acerca de su resurrección. Imagínense, si los apóstoles y los discípulos no creían, imagínense que hoy en día nos estuvieran contando algo como esto. Así como hoy en día, amados y amadas, alguno de nosotros, alguna persona puede llegar a dudar de la obra redentora de Cristo. Hace poco, en una congregación de las de nosotros, un hombre que había sido pastor se fue de la congregación y está como judío ortodoxo, negando a Cristo. Un pastor está negando a Cristo. Miren, amados, algunos de nosotros puede llegar a pensar que la obra de Jesús no fue suficiente, que nosotros tenemos que ayudarle en algo, pero la Escritura no dice eso. Entonces esta es la primera razón
por las que le mostró las manos y los pies. Jesús quería que todos supiéramos que Él realmente sufrió y murió en la cruz y resucitó. Por lo tanto, Él dejó que los discípulos vieran sus marcas y hasta la tocasen. Él permitió. Imagínense que estaba, él se presentó a los discípulos y había uno que no estaba. ¿Quién era? Tomás. Vamos a Tomás. Juan 20:24. Dice lo siguiente la escritura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y dice la escritura, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué? Y no seas incrédulo. Amados, amadas, no seamos incrédulos. ¿Por qué no creemos en Cristo? Amado, amada, tú has visto en tu vida la respuesta de Dios en muchas de tus rogativas. Tú has visto a Cristo obrando en tu vida. Tú has visto a Cristo obrando en tus hijos. Tú has visto a Cristo obrando en tus padres. Tú has visto a Cristo obrando en tu vida como esposo, como esposa, como hijo. No dudes. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos del poder y de la grandeza de Cristo? ¿Por qué nosotros, amados, por qué nosotros llegamos al momento y al punto de creer que Cristo no puede hacer algo en nuestras vidas? ¿Por qué dudamos de que la salvación es únicamente a través de la obra de Cristo? ¿Por qué dudamos de que somos hijos o hijas de Dios? ¿Por qué dudamos? Porque otro te dice que tienes que hacer esto o aquello para ser hijo de Dios. La Biblia dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué dudas? Cristo no te dijo que no iba a suceder cosas en tu vida como enfermedades, como muertes, como escasez. Cristo lo que te nos dijo fue que nada nos soltará de su mano, nada. Nada. ¿Por qué dudamos? Dios es precioso. Cristo es bello. Él lo sentimos como sentimos el viento sin verlo. Miren, amados, simplemente es ver cómo el sol nace cada mañana y es grande e inmenso. Y el amor de Dios, el amor de Cristo es mucho más grande e inmenso que el mismo sol. Y ese amor es hacia ti. Sus marcas en sus manos lo dicen. Son las marcas de la salvación. Por eso le dice a Tomás: y no seas incrédulo. Hoy les está diciendo a ustedes y a mí: amados, hijitos, no sean incrédulos. No sean incrédulos. Eso es lo que está diciendo. Dice: y no seas incrédulo, sino que creyente. Cree. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Si ustedes leen la Biblia de los
personas que andan por allí predicando a un Cristo sin marcas en sus manos, no le crean. Porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Hay muchos que andan por allá predicando a un Jesús sin marcas en sus manos, en sus pies. No le crean, porque han borrado de esa Biblia de ellos esa palabra donde dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús mostrando su gran poder. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros, que no vemos y creemos. Y creemos solamente por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos pone a creer sobre las marcas de la salvación. Igualmente el apóstol Juan lo manifestó. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, para terminar. Juan, en la primera carta, dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, palpado, es decir, que tocado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está indicando, afirmando que tocó esas marcas. Amados, el segundo motivo por cual Jesús les mostró las marcas era para que nosotros supiésemos que Él era el sustituto sufriente por nuestros pecados. Él era ¿qué? El sustituto sufriente. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Pedro, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y estamos viendo que Jesús mostró sus marcas, esas marcas de la salvación, para que nosotros conociésemos que Él es el único sustituto. No hay otro. No hay otro. Y Pedro, Juan, lo dejan plasmado en las Escrituras. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las marcas en las manos de Cristo son las heridas con las cuales nosotros fuimos sanados. Esas son las marcas de la salvación. Por eso, amados hermanos, es que Él les mostró las manos y los pies. Él quería que nosotros supiésemos con certeza que Él sufrió y murió en la cruz para pagar el castigo por nuestro pecado, para que pudiéramos ser salvados del pecado. Él quería que conociésemos sobre las marcas de los clavos en sus manos y pies, para que supiésemos que la ira de Dios cayó sobre Él en la cruz. Dice Pablo a los Romanos en la carta capítulo 3 versículo 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios mismo lo colocó. Él mismo se colocó. Él mismo bajó. Es por eso que les mostró las manos y los pies. Ahora, Jesús les mostró sus manos para que nosotros supiésemos que Él era el Salvador a través de los siglos, que Él es el único. Por eso dice la carta a los Hebreos, porque no entró Cristo en el lugar en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Las marcas de Jesús son visibles por siempre. Son visibles como un recordatorio de su sacrificio por usted y por mí. Él es la propiciación por nuestro pecado y no solamente por los nuestros. Jesús dice claramente que en ese momento era por su pueblo y por las ovejas que no eran de su raíz. Voy a las ovejas que no son de este raíz, los gentiles que éramos nosotros. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluso cristianos, quieren ser salvas por sus propias buenas obras y sus propias creencias, una creencia religiosa. Así que rechazan la obra redentora de Cristo. Amados y amadas, Jesús es el único camino a Dios. Él es el único. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo de Jesús puede decirse: Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Solo de Jesús puede decirse: mas Dios muestra su amor para con nosotros, quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que Él mostró sus manos y sus pies. Es por eso que podemos ver las marcas de Él. Amados y amadas, aun cuando Jesús venga por segunda vez, todavía llevará las marcas de la crucifixión en sus manos y sus pies. Cuando Él ascendió y se sentó en el trono, está mostrando sus marcas por su pueblo. Las marcas de Él nunca serán borradas, porque la salvación nunca se perderá. Dios nos ama. Cristo es hermoso. Que el Señor permita que cada uno de nosotros, cada que estemos pasando por una situación, recordemos esas marcas en sus manos y en sus pies. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Altísimo Padre, Dios santo y eterno, te damos gracias por tu inmensurable amor. Gracias porque a pesar de nuestros sufrimientos, a pesar de nuestros dolores, Señor, tú estás aquí, Señor. Tu amor, Señor. Jesús, solamente tú puedes ser condescendiente en nuestro dolor, Señor. En esas marcas, Señor, en esas manos y en esos pies, Señor, está tu inmenso amor, esa marca salvadora, esa marca que nos permite estar gozosos y confiados en esa obra perfecta tuya, Señor Jesús. Señor, permite que tu pueblo, hoy reunido, nos gocemos y nos deleitemos, Señor Jesús. Que los hermanos que están aquí presentes, Padre, que los hermanos que están en sus hogares, que los hermanos que están en algún lugar, Señor, pueden escuchar y comprender tu voz cuando dices que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que sea exaltado y glorificado y honrado. Tu pueblo te alaba y te adora, oh precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén.